¿Qué tal? ¿Cómo va? Otra vez, yo soy Eric, está aquí todavía Ezuki y bienvenidos al video número 9 de esta serie de videos que estoy haciendo acerca de ginoides, muñecas, robots e inteligencia artificial. Esto se va a poner bastante interesante porque esto no es un review, esto no es un resumen, esto va a ser una criba para ver algunas de las analogías que maneja la película Terminator 2 The Judgment Day. Terminator 2 Judgment Day. Terminator 2, el día del juicio final. Y entonces tenemos que preguntar desde el principio si Terminator 2 en verdad se trata del regreso del T-800 como protector de John Connor para juntos salvar al mundo y al futuro de una cosa muy malévola que se llama Skynet. No, casi, pero vamos a ver de qué sí está tratando Terminator 2, o más específicamente qué alegorías está tratando Terminator 2. Efectivamente, Terminator 2 continúa la historia de Sarah Connor, pero en esta ocasión vamos a seguir a su hijo, que es un joven John Connor, futuro comandante de la resistencia humana contra Skynet, que ha crecido una buena parte de su vida sin la compañía de su madre debido a que fue internada al ser confundida con una esquizofrénica. Desde el futuro, Skynet, el sistema extrasomático autómata que ha tratado de exterminar a los humanos desde que adquiere conciencia, envía a un muy avanzado robot de metal líquido para deshacerse de un joven John Connor mientras aún es un adolescente, casi un niño, para así no tener que lidiar con una resistencia décadas más tarde. Sin embargo, el mismo John Connor desde el futuro se envía para sí mismo otro robot programado para protegerse. Es decir, estamos hablando de este modelo ya conocido desde la primera película, que es un T-800 interpretado por Arnold Schwarzenegger. Pues John Connor, interpretado por Edward Furlong, siendo un adolescente adoptado, muestra una arrogante y violenta rebeldía frente al mundo y podemos verle dos cualidades: su absoluta compatibilidad con los sistemas computacionales, pero también una absoluta falta de empatía para con los humanos cuando, por ejemplo, hackea cajeros automáticos, dejando a los pensionados sin un solo centavo en sus cuentas bancarias. El avanzado T-1000 emprende la misión de erradicar a John Connor, pero se encuentra de frente con el T-800, quien a su vez vino a protegerlo. Al conocer mejor al exterminador que vino a protegerlo, John Connor se da cuenta de que la máquina seguirá todos sus comandos y sucede algo muy crucial aquí. En una revuelta accidental, el T-800 casi acaba a tiros con una persona. Y es crucial porque John Connor se da cuenta que la máquina simplemente sigue una línea de programación sin ninguna ética. Y esto es sumamente interesante. La programación de este T-800 protege a como dé lugar a John Connor porque la prioridad está en salvaguardar a un grupo humano que está en resistencia en el futuro contra toda esta cosa que es Skynet. Es decir, este robot, este T-800, está programado moralmente. Y explico rápidamente esto, porque desde el materialismo filosófico, la ética es lo siguiente. Vamos a ver ética y moral. La ética es el conjunto de normas que tienen por objeto salvaguardar, fortalecer y preservar la vida de los individuos corpóreos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues que la moral tiene por objeto salvaguardar, proteger, pero la vida de un grupo. Y por supuesto, ambas, ética y moral. Oh, chingada madre, mija. Sí, vete a la verga. Y claro, ambas, ética y moral, no es que una sea mejor que otra, sino que son de órdenes diferentes. Y como explica Gustavo Bueno, estas dos van a chocar. Y esto se ve cuando John Connor intenta explicar diciéndole al Terminator: no eres ya un exterminador. Y él pregunta: ¿por qué? Él le dice que no puede andar matando así nada más. Y él pregunta: ¿por qué? Y le dice que no y ya. Sin embargo, la máquina no entiende y simplemente pregunta: ¿por qué? John Connor no puede argumentar muy bien, pero sabe que no está bien. Y en ese momento John Connor se da cuenta lo peligroso de la linealidad de un programa y comienza hasta incluso medir las consecuencias de los robots que realizaba remotamente con ayuda de sus aparatos. Viendo la gravedad del asunto, pide al T-800 ayudarle a liberar a su madre del psiquiátrico y divisamos algo de mucho interés. Sarah Connor es presentada tras las rejas como un animal. Sarah Connor es presentada como un animal dedicada a fortalecer su musculatura, y cuando ella intenta escapar lo hace recorriendo los pasillos descalza, es decir, es con la piel en contacto con la tierra, como un animal, sigilosa incluso como si fuera una especie de felino. Lo que podemos ver aquí entonces es que Sarah Connor no solamente tiene una aversión a las máquinas por los eventos pasados, sino que se ha construido a ella misma en contra de las máquinas, transformándose ella en lo primario, lo animal. Ahora es agresiva, instintiva y con una lógica fría, pero nuevamente como animal. Entonces, al reencontrarse con John Connor y con su nuevo amigo, y tras un peligroso escape lleno de tiros, bien al estilo Aguililla, Michoacán,
Sarah Connor, siendo el animal que es ahora, tiene espacio para el contacto con su hijo, a quien no ha visto en años, pero lo que parece ser un abrazo es en realidad una conducta instintiva de una leona verificando que su hijo no tenga daños, seguido de una reprimenda por su falta de prudencia al actuar. Es decir, prácticamente sería como el instinto de una madre en el mundo animal, verificando que su descendencia esté intacta para seguir, bueno, perpetuando la especie. Al final, John Connor no recibe la calidez humana de su madre, quien está convertida también en una máquina, pero primal, orgánica y animal, pero nuevamente máquina. John Connor, quien aprendió súbitamente el valor de la vida humana en aquel evento donde casi matan a alguien, ahora se encuentra entre una máquina exterminadora de metal y una máquina animal feroz. John Connor está entre una programación evolutiva animal y una programación sintética. Ahora, en este pasado que estamos viendo en la película, lo que será en un futuro Skynet apenas se encuentra en desarrollo, por lo que lo más lógico para hacer es neutralizar a sus creadores en este presente que es un pasado. Y Sarah, en su fría lógica animal, se dispone a hacerlo y camuflada en la noche intenta asesinar al cerebro maestro de Skynet, Miles Dyson, en su propia casa frente a su propia familia. John Connor y el T-800 van tras de ella por orden de John, a lo que la máquina advierte que el asesinar a Dyson es una muy buena opción para evitar la guerra nuclear a futuro. Sin embargo, John Connor le responde lo siguiente: Killing Dyson might actually prevent the war. I don't care. Haven't you learned anything yet? Es decir, John Connor no quiere que su madre pierda la humanidad actuando como una máquina fría. Bueno, de todas formas, Sarah Connor en efecto se detiene antes de dar el último zarpazo, recuperando su sentido ético y moral e incluso reconociendo a su hijo por primera vez en esta película de manera humana, como no lo hizo antes en una escena pues verdaderamente conmovedora que estamos viendo. Finalmente, el T-1000, otro depredador sintético casi implacable, comienza a ser derrotado a través de varios retratos ya muy emblemáticos en la historia del cine, al ser sometido primero a un extremo congelamiento y después siendo disgregado, simplemente para reintegrarse debido a las altísimas temperaturas de esa fundidora de acero que estaba ahí a un lado. Pero es a través del derretimiento que por fin este robot es eliminado. Sin embargo, la única entidad que le enseñó a John Connor el valor de la vida humana, que es también una máquina fría, el T-800, también tiene que ser suprimida. En una muy fascinante escena de un sepulcro de fuego, con esa humanidad recién aprendida de John Connor, enardecidamente destrozada por la pérdida de lo que fue para él un fiel amigo, pero que invariablemente es una fría máquina de metal. Aquí entonces estamos viendo que Terminator 2 es John Connor descubriendo lo valioso tanto de su propia humanidad ética, es decir, entre sujeto, como de la vida humana en general, moral, como grupo, como especie. Por lo que Terminator hace a sus personajes encontrar el valor del grupo humano como especie a través del contraste. ¿Y cómo sucede esto? Por ejemplo, ¿qué es más valiosa? ¿La ética para el sujeto o la moral para el grupo humano? John Connor encuentra que la verdadera pelea a la que se enfrenta es mantener a todos vivos sin hacer que la moral destruya a la ética y viceversa. Esto es porque el T-800 va a destruir a quien sea por mantener a John Connor vivo, porque él es el que mantiene al grupo humano vivo en un futuro. Pero claro, este robot lo está haciendo desde su programación diseñada para atentar contra lo que sea que pueda poner en riesgo a John Connor. Pero por el otro lado, Sarah Connor considera valioso a su hijo por lo mismo, solo que lo hace desde su instinto animal. Es John Connor quien trata de nivelar todo esto, haciendo que el T-800 no exceda su violencia, salvaguardando una ética, pero también haciendo que su madre no cometa un asesinato, también para salvaguardar una ética. Es decir, que John Connor tiene que bajarle a la moral del T-800 y a la moral de su madre, porque la moral en este caso, en esta película, como lo estamos viendo, está sobrepuesta a la ética. Vamos a notar entonces al enfrentamiento entre la fría perfección del cálculo como opuesto directo a un turbulento pero mucho más cálido razonamiento humano, y queda expresado cuando la máquina fría al final se funde en el fuego, es decir, lo frío contra el fuego. Es este contraste lo que le da a John Connor una perspectiva humana casi total. Contraste también presente en Sarah Connor cuando ella se presenta totalmente primitiva, actuando por inercia instintiva como un automatismo intrasomático, opuesta a los robots, mientras que tiene que hacer mancuerna con el opuesto, que es una máquina avanzada, que es un automatismo extrasomático, al cual de hecho detesta. Pero ¿qué está pasando entonces con el T-1000? Esto es muy interesante porque es un espejo donde se refleja el debate de John Connor entre la ética contra la moral, puesto que el T-1000 es el reflejo casi diabólico de la dialéctica de imperios llevada al máximo, es decir, la humanidad tratando de alcanzar la supremacía militar a través de la robótica y la inteligencia artificial, donde el resultado fue Skynet, donde, hablando de espejos, de hecho, la forma básica del T-1000 es un metal reflejante
reflejante como espejo, capaz de imitar las formas que ve y toca, precisamente como si fuera un espejo. Y también es sometido a contrastes. Primero se le congela y después se le funde, y al final también, después de este contraste, se expresa humanidad al vomitar las formas humanas que estuvo emulando y que estuvo imitando de toda la gente que estuvo matando durante lo que vimos en la película. Esta personalmente es una de mis películas favoritas desde que yo me acuerdo, desde que la vi, pero no solamente estamos hablando de eso, sino que es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine, así que teníamos que darle una revisada. Intenté hacerlo breve porque sí me interesaba que todo el mundo se quedara hasta el final para ver todas estas analogías y motivos que alcanzamos, o que alcancé yo personalmente a rescatar de esta película en esta serie de videos que estoy haciendo de inteligencia artificial, robots, muñecas y ginoides. Si no han visto los videos anteriores de esta serie, bueno, láncense a mi canal y vean de qué va todo esto. Y los veo en 3 días para hacer un análisis y una criba de la película Ex Machina. Nos vemos en 3 días. Si no se han suscrito, ahí se me suscriben. Hasta la vista, baby.